Verdad, gracias, muchas gracias por permitirme el gusto de regresar, estar con ustedes y ver que lo que Dios está haciendo. Y más gusto me da que Dios me permitió también que mi esposa Anita estuviera conmigo en esta ocasión. Así que les quiero presentar a mi esposa, les quiero presumir a mi esposa. Sí. Es una persona muy bella que ya muchos de ustedes conocieron. Allí el día de ayer estuvo compartiendo con las mujeres. El día de anoche estuvimos con los matrimonios y pues creo que pasamos un momento muy, muy bonito. Entonces, si me pones por favor el slide ese que tenemos ahí. Quiero ponerles este slide que trajimos, que es muy importante. Nosotros lo ponemos en sedes, lo tenemos puesto siempre antes de cada reunión. Siempre está puesto por una razón muy importante. Es para que nos recuerde que nosotros estamos en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que somos una familia en el Señor y que estamos aquí para hacer la diferencia. Y el versículo que está allí es Filipenses 2:15, se los voy a leer. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. La palabra de Dios asegura que nosotros somos esas luminarias, que nosotros debemos ser personas que hacen una diferencia. A diferencia de quien no conoce a Dios, nosotros estamos en esta tierra para hacer luz para ellos. Y que Dios nos llamó a ser diferentes, que el mundo pueda ver a Cristo, brillar a Cristo en nuestras vidas. El hecho de que este video que nos pasaron ahorita de los niños, de verdad sí tocó a nuestros corazones. No solamente se trata de con un regalito hacer alegrar el corazón del niño. No. El regalito, la tarjetita, las palabras que nosotros les podemos dar, la ayuda económica que nosotros les mandamos, habla de muchas maneras a la persona, a los niños en este caso. Lo primero que les dice que hay alguien que los ama. Lo segundo que les dice es que hay alguien que tiene cuidado de ellos, que los va a cuidar. Lo tercero es que ellos pueden empezar a formarse en los principios de Dios y vienen a ser los niños, los jóvenes después, los esposos que van a tomar el lugar donde tú y yo estamos hoy sentados. Ellos van a tomar las escuelas, las universidades. Ellos van a hacerse cargo de las ciudades, de las naciones. Ellos van a poder transmitir el mensaje de salvación y de esperanza a muchos otros. Esos niños y muchos otros que están en el mundo están esperando que nosotros hagamos la diferencia en sus vidas. Que nosotros seamos el instrumento de Dios para hacer la diferencia en sus vidas. Y eso es por lo que estamos en esta tierra. Es por lo que Dios permitió que se estableciera esta iglesia en este lugar. Y por eso están ustedes aquí, por eso estamos aquí con ustedes. Así que les damos gracias a Dios. Vamos a entonces, le pido si me acompaña a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido a mi esposa y a mí venir y ver el fruto, Señor, el fruto de tu trabajo, de tu Espíritu Santo obrando en el corazón de un pueblo que te creyó, Señor. Un pueblo que abrazó el compromiso, un pueblo que dijo que con tu ayuda sí podrían llegar. Que si tú los acompañabas en esta travesía, Señor, en esta tarea de venir y establecer tu reino en este lugar, tú, Señor, serías exaltado y tu fidelidad sería notoria, Señor, ante sus ojos y el mundo incrédulo, Dios. Y hoy estamos aquí alegrando nuestros corazones, Señor, de ver tu obra en cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de familias tan queridas.
Y te damos gracias y te rogamos en esta hora que tú, Señor, sigas animando nuestros corazones, que podamos cada día tener mayor claridad y entendimiento de tu voluntad, que hay un propósito, que hay un llamado, que hay un deseo en tu corazón, Señor, de que tu reino se siga extendiendo, de que más personas, más familias te conozcan. Y te damos gracias, Dios, por este día y por este fin de semana que nos has regalado. Oramos, Padre, que en esta mañana, en esta plática, no sea la excepción. Espíritu Santo, usa mi vida, Señor. Permíteme entregar con amor, con sencillez de corazón a tu pueblo la palabra que tú me has confiado. Y te damos gracias por estar aquí con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Bueno, quiero empezar leyéndoles un salmo. El Salmo 101, versículo 6. El Salmo 101, versículo 6 dice así, dice el Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de perfección, este me servirá. Ayúdenme por favor a leerlo en voz alta una vez más. A las 3. 1, 2, 3. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Qué interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad, porque el tema que nos ocupa es fidelidad que hace la diferencia. Para que nosotros podamos ser luz en esta tierra, para que podamos lograr cumplir el propósito de Dios, primero en nuestra vida y a través de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, necesitamos partir de la base de que sin fidelidad no se puede. Necesitamos ser fieles a Dios para que Dios pueda ver el sueño que ha depositado en el corazón de sus pastores para esta iglesia, y todos los que estamos en la iglesia podamos abrazar juntos ese compromiso, siendo fieles en todo lo que Dios nos demanda, y así podamos ver el sueño cumplido. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es verdad. La Biblia, dice la Biblia que si ponemos nuestra fe en Jesús, Él es honrado y se agrada con ello. También la palabra de Dios nos enseña que Jesús bendice nuestra obediencia a sus mandamientos. Pero la misma Escritura nos dice que Dios lo que premia es nuestra fidelidad. Mateo 25, 23 dice así: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otra versión dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esto significa que nuestra fidelidad produce gozo y alegría en el corazón de Dios. Si resumimos esta pequeña parte, nuestra fe le agrada a Dios, nuestra obediencia le honra y nuestra fidelidad, le produce gozo al Señor. Pero ¿qué es la fidelidad según la Biblia? La fidelidad, si nosotros revisamos la palabra de Dios, viene a ser un atributo de Dios. Vamos viéndolo en Salmos 33:4. Salmos 33:4 nos enseña: la palabra del Señor, dice, es verdadera, sus obras demuestran fidelidad. El Salmo 89:8 dice: ¿quién como tú, Señor, Dios todopoderoso, rodeado de poder y de qué? Fidelidad. La fidelidad en el ser humano implica lealtad, constancia, estar despojado de caprichos personales. Y hay un personaje en la Biblia que todos identificamos y conocemos muy bien, lo conocemos como un hombre de fe. Se llama Caleb. Ciertamente fue un hombre de fe, pero el rasgo que más resalta en este hombre de su carácter es fidelidad. Lo vamos a ver. Caleb nació en Egipto cuando Israel era esclavo. Caleb presenció la salida majestuosa de Israel cuando partieron de Egipto.
Él presenció el cruce espectacular por el Mar Rojo. Caleb sobrevivió por 40 años alimentándose del maná del cielo. Él bebió el agua que salió de la roca. Estuvo allí en el Jordán cuando se partió en dos para que Israel pasara en seco. Le tocó estar cuando el grito de guerra de Israel derrumbaron las murallas de Jericó. Eran tiempos de conquista y Caleb tenía el carácter de un guerrero conquistador. Caleb vivió a la altura de los tiempos en que le tocó vivir. Caleb era un hombre de fe. Sin embargo, el rasgo de carácter que más resalta en él es fidelidad. Miremos cómo Dios mismo lo expresa en Deuteronomios capítulo 1 versos 35 y 36. Dice así: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque fue fiel. Porque fue fiel al Señor. Dios pronunció estas palabras a favor de Caleb después de la misión de exploración en la que los otros exploradores de la tierra, con una marcada falta de fe, abandonaron la misión de Dios. Para Caleb, ser fiel al Señor le representó la entrada a las promesas de Dios. Caleb hizo una gran diferencia en su generación, en un momento decisivo de la historia. Él fue fiel y la mayoría de sus compañeros no. Él entró a la tierra prometida por Dios y sus compañeros no. Él gozó del beneficio de las bendiciones de Dios a lo largo de su vida y la mayoría de sus compañeros no. Él pasó a la historia como un hombre ejemplar y la mayoría de sus compañeros no. Pero la diferencia entre Caleb y la mayoría de sus compañeros no fueron sus habilidades administrativas o sus estrategias militares o una inteligencia por encima del promedio. La diferencia fue su carácter fiel. Por lo tanto, la historia de Caleb nos enseña que ser fieles es bueno. Es bueno ser fieles a Dios, nos conviene. También es una prueba palpable de que aunque estemos rodeados de gente infiel, nosotros podemos brillar en medio de ellos y hacer una diferencia. A ver, cuando tu jefe te pide dejar pasar algo que tú sabes que no es correcto, ¿qué haces? Cuando te piden algo y te sientes comprometido a hacerlo por quedar bien, por ejemplo, tómate un bote, hombre. ¿Qué te pasa? Un 6 no hace nada. Y está una chica ahí y te dicen baila con ella. ¿Tú qué haces? ¿A quién buscas? ¿A quién agradas? ¿Te mantienes fiel a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿O a tus amigos? ¿O a tu patrón? Porque es tu patrón nomás. Caleb ilustra que a veces ser fiel implica ir contra la corriente de este mundo. Implica ir en contra de nuestros principios. Pero cuando tienes que escoger a quién serle fiel, siempre lo más conveniente va a ser mantenerte fiel a Dios. Mientras que para la mayoría de los hombres, el hombre se debe dejar llevar por sus instintos sin importar las consecuencias. Para el cristiano, el verdadero cristiano, se mantiene fiel a Dios y fiel a sus principios. Así debe de ser. Porque no somos iguales, somos diferentes. Y estamos representando a Cristo. Para explicar ahora el concepto de ser fiel, necesitamos establecer acciones concretas, prácticas que manifiesten nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué acciones concretas de Caleb nos dejan ver su fidelidad? Vamos a ver algunas. Primero, Caleb se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Caleb sale a relucir en la historia a partir de una misión de exploración de la tierra prometida que Dios ordenó a Moisés.
La misión, todos lo conocemos, se llevó a cabo, pero de los 12 espías, 10 desanimaron a toda la nación para continuar. ¿Por qué? Pues ya sabemos, porque ellos consideraban que conquistar aquella tierra era una misión imposible, que Israel nunca podría vencer a los habitantes de aquella región, porque eran gigantes. ¿Por qué? Porque aquellos 10 espías basaron su juicio en las circunstancias y no en la palabra de Dios. Para Caleb el enfoque era distinto, muy distinto, fíjense. La base de su vida fue la palabra de Dios. Eso fue lo que lo sostuvo durante toda su vida. Caleb no solo creyó en Dios, también le creyó a Dios. Él creyó en lo que Dios decía, que lo que Dios decía era verdad, y decidió obedecer a Dios. Dios dijo que lo sacaría de Egipto y lo hizo. Si Dios dijo que les daría la tierra, seguramente también lo haría. Nadie, dice la Biblia, de toda la generación de Caleb que salió de Egipto vio el cumplimiento de las promesas de Dios. Solo Caleb y Josué. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Es que estos dos hombres tomaron una decisión: creerle a Dios y obedecerle, y mantenerse en ese rumbo durante todos los días de su vida. Pasaron 40 años para que ellos vieran todas las promesas de Dios cumplirse, pero ellos esperaron, aceptaron por fe y llegaron a verlo. Bueno, ¿qué fue lo que sostuvo todo el tiempo a estos hombres? Su fidelidad a la palabra de Dios es lo que lo mantuvo firmes. Creerle a Dios. Vamos a ver unas palabras de Caleb en el contexto de un diálogo, una plática que tuvo con Josué cuando ya estaba dentro de la tierra prometida, cuando ya la conquista se había realizado. Josué 14, 6 al 15, dice: entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Cereseo, y le dijo: ¿tú sabes lo que? ¿Qué dice? Lo que el Señor dijo a Moisés. Fíjense lo que el Señor dijo a Moisés: hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé cómo yo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí, ¿qué? Plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre. ¿Por qué? Porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. Desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y aquí ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Como era antes mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día. Porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré. ¿Cómo? Como el Señor ha dicho. Y Josué le bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo. ¿Por qué? Porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. ¡Wow! Qué interesante, qué padre. Este fragmento de la Escritura nos deja ver que a Caleb, fíjate bien, no lo gobernaban sus sentimientos. A Caleb no lo gobernaban las circunstancias. A Caleb no lo gobernaba su edad o sus enfermedades. A Caleb lo gobernaba y dirigía lo que el Señor dijo. Él basaba sus acciones en la palabra que Dios había dicho. Él no andaba con que, ay,
siento que el Señor no quiere que vaya. ¿Cómo que el Señor, sientes que el Señor no quiere? ¿Qué te dice? No, pues yo siento en mi corazón que hoy no, porque me puedo enfermar. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? Es que siento y sienten y siento y siento y sienten y siento. ¿Pero qué te dijo Dios? Las circunstancias, los enemigos, la gente que habitaba aquella tierra la vieron todos. Uno dice, ay no, están muy grandotes. Ay, esos no. Y nos ven como langostas y parecemos langostas y así nos ven. Y ay, ¿cuántos de nosotros le creemos a Dios cuando tienes un problema que lo ves imposible, que lo ves como algo grande, algo que no vas a poder tú ver? ¿Qué haces? Lo que hicieron los 10, que dicen, no vamos a poder, esto es algo que no se va a lograr. Caleb dice, fíjate, si ves la escritura, él dice, son como pan comido para nosotros. ¿De dónde crees que sacaron la palabra pan comido? Eso es pan comido para mí. ¿De dónde crees que la sacaron? De ahí, de Caleb. Él dijo que esos grandotes son como pan comido para nosotros. ¿Para quiénes? Los que eran fieles a lo que Dios había dicho. Si el Señor dijo que eso iba a suceder, que la planta del pie donde pisar iba a ser mía, yo digo, eso es cierto. Y lo puedes tú comprobar si crees al Señor. Pero ¿cuántas veces estás ante una necesidad, ante un problema fuerte en donde necesitas creerle a Dios, no por lo que tus sentimientos dicen o por cómo ves tú las circunstancias? ¿Sabes? Entre más grande el problema, mayor gloria verán tus ojos si crees a Dios y eres fiel a sus promesas. Cuando tú no le crees a Dios, no estás creyendo que Dios es fiel. Cuando tú no le crees a Dios, cuando las circunstancias rebasan tu cabeza, tu entendimiento, tus sentimientos, tu manera de ver las cosas, y tú le crees a Dios, es cuando Dios es glorificado, es cuando Él verdaderamente actúa en medio de nuestra necesidad. Por muy grandes que estén los enemigos, tú crees a Dios, confías en Él, sabes que Él es fiel, y eso, ¿sabes qué? Para mí es bien difícil, no lo lograría yo, pero si Dios está conmigo, si Dios me respalda, y si yo le creí a Dios y Él honra mi fe, ese es como pan comido. Así es, así dice la Escritura. El problema de muchos hoy en día es que no tenemos una base absoluta sobre la cual regir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Hacemos lo que los demás dicen, hacemos lo que nuestro estado de ánimo dice, lo que nuestros caprichos dicen, lo que las circunstancias dicen, pero no lo que la Biblia dice. Dijo mi mamá que siempre no, pero ¿qué dijo la Biblia? Muchos se casan y luego se quieren divorciar porque siento que ya no te quiero. Mira qué bonito. ¿Cómo que sientes que ya no me quieres? ¿Qué dice la Biblia? Cuando sientas que ya no la quieres, ese es el rollo, ese es el asunto. Muchos se basan en lo que piensan, lo que dice el otro, lo que le dice el compadre, el amigo, el tío, el primo, el hermano, hasta la mamá. Déjala, ya ves que ni los frijoles que te hace salen como los míos. Y ahí va el otro, mi mamá dijo mi mamá que te dejara. A ver, dile a tu mamá que te dé lo que, a ver, no, entonces véngase para acá y trabaje, póngase a jalar, ¿no? Es urgente que nosotros nos levantemos como personas fieles a la palabra de Dios. Pero para serle fiel a la palabra de Dios y basarnos en la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Pues sencillo, hay que conocer la palabra de Dios. Y luego creer la palabra de Dios, lo que Él dice. Pero qué difícil es cargar la Biblia. Los más espirituales no son los que traen la Biblia más grandota, no, ni tampoco la más chiquita, la escondida acá, no. Son aquellos que le creen a Dios,
que creen en el Señor y creen en sus promesas y que esperan en el Señor, que saben que Él es fiel. Él dijo y yo creo. Entonces, para Caleb lo único que importaba era lo que dijo Dios. Él vivía para cumplir y alcanzar las promesas que Dios le había dado. Ahora, el reto para nosotros es afirmar nuestro corazón para mantenernos fieles a la palabra de Dios, conocerla y obedecerla. Si la palabra de Dios te dice que ames a tu esposa y la cuides, eso haz. Si te dice la palabra que no mientas, no lo hagas. Si te dice la palabra de Dios que te apartes del adulterio, apártate. En este tiempo urgen hombres, mujeres fieles a la palabra de Dios. Es cierto que a veces creerle a Dios implica ir más o en contra de nuestras opiniones de otros compañeros, pero creerle a Dios es la base para ver cumplida su palabra. Eso le pasó a Caleb. Mira cómo lo dijo él mismo. Josué 14:8. Dice: mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. ¿Pero qué? Pero yo me mantuve ¿cómo? Yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Fíjense, Caleb vivió lo que muchos de nosotros anhelamos vivir. Que lo que Dios nos prometió se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida? ¿A poco no? Caleb las vivió. ¿Y por qué las vivió? ¿Por qué las recibió? ¿Por qué las pudo ver? Porque no solamente creyó en Dios, le creyó a Dios y se mantuvo fiel en medio de las circunstancias difíciles, en medio de todo lo que tuvo que pasar. Él se mantuvo fiel a Dios, siempre creyéndole al Señor, fiel a su palabra. Caleb ya estaba del otro lado de la promesa, ya estaba en la tierra prometida, él ya estaba viviendo el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. La diferencia entre Caleb y nosotros muchas veces es que no permanecemos fieles a la palabra de Dios para ver el cumplimiento de sus promesas. Y muchos se desaniman antes de que llegue la respuesta. ¿Le creen o medio le creen a Dios? No, sí, le creo. Cuando está la bronca en todo su apogeo, le creo. Y ahí están todos, ¿verdad? Líderes y todo el mundo poniendo las manos y Señor, hay un clamor, Señor. Mira, acabo de estar en el hospital hace, ¿cómo será? Les voy a ver, menos de un mes. Y estaba un muchacho ahí, su padre muere de cáncer en su intestinal, gastrointestinal. Se lo lleva. Y la esposa, pues bien triste se queda. Y ahora resulta que el hijo de 30 años cae en el hospital. Y ahora se sospecha y se dice, casi se asegura, cáncer en los testículos y un poquito para arriba. Y este muchacho fue una pesadilla para su familia. Él muy agnóstico, muy incrédulo, no quería nada, muy intelectual, muy lógico, quería que le presentaran cosas contundentes que le trajeran claridad a la mente y entonces sí creería. Y la mamá de rodillas ahí clamando a Dios. Entonces me dicen, pues que vaya yo. Me piden de favor, su familia que se congrega desde hace muchísimos años con nosotros, me dice, ¿sabes qué? Por favor. Bueno, ahí voy. Y para esto pues ya sabía yo el antecedente de tantos años que nos ponían en oración y luego aparte me actualizo ahí con una tía del chavo y me da todo el asunto y ahora ya voy preparado. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, Padre, por esta alma. Como él sabía que se lo andaba llevando ya, no el Señor, entonces llego yo. Y me dice su mamá ahí al pie de la cama, ¿me permite hablar primero con usted? Sí, cómo no, déjeme orar por usted. Ah, caray, algo ve, discierne esta mujer algo ve mal en mí, ¿o qué onda? No, dice, es que quiero que mi hijo, dice, de verdad quiero que Dios lo use porque mi hijo necesita ser salvo, aunque sea me quede el consuelo de saber que mi hijo no se perdió.
ore por mí, está bien, gracias. Y ya me puse ahí así, y ya la señora ahí oró por mí. Déjeme solo con él. Me voy a la cama y empiezo a platicar con él. Y yo, la verdad, para que veas también cómo es Satanás. Yo cuando iba con él, iba al hospital, dije, pues yo me sé como 5 o 6 cosas, cómo llevar a un enfermo a los pies de Cristo. Y nunca fallan, según yo. Y ya iba yo, Señor, siempre lo que hago es que voy orando, Señor, ¿cuál de los 6 le paso, ¿no? ¿Con cuál trabajo con él? ¿Cuál quieres tú usar para que él se convierta? Y bueno, me lo sé de memoria. Tantos años, pues ya se los aprende uno y se le hace fácil creer que Dios lo va a usar. Y ese día dije, no, ya, me paré al menudo. Hija, no te había dicho. Dije, ¿qué tiene? Me eché un menudito. Y cuando estaba saboreando el menudito, ya empezaba a medio camino casi. Señor, dice, sí que el menudito, ¿qué tal está el menudito? Le faltó chilito, Señor. Ajá, sí. Entonces dije, Señor, perdóname, ya sé, tú me quieres usar, sí es cierto, Padre, perdóname. ¿Y qué hago ahora con el menudo? Regresando. Señor, por favor, regresa eso. Pero está bien, yo así quiero, lo que tú digas. ¿Por qué? Porque ya entendí. ¿Qué es más importante eso? Después me vas a dar un menudo más grande, ni es más, ni estaba tan bueno. Y ahí voy, me levanto y llego. Y entonces cuando la señora dice, quiero hablar por usted, me llevó al menudo. Dije, qué bueno, Señor, de verdad, qué sabio. Perdóname otra vez y échale ganas, señora, por eso, échale ganas, porque me acabo de aventar un pedazo de menudo que no debí. Y total que ya me presento con él y empiezo a platicar con él y me doy cuenta que de los 6 o 7 que tengo, ninguno encaja. Ay, nanita. Ahora, ¿cómo le hago? A ver, si me hubiera acabado el menudo, nomás le hubiera hecho y ya, porque ¿qué hubiera hecho? Nada. Nada. Necesitaba un milagro, necesitaba la intervención de Dios, que hubiera sensibilidad a lo que Dios quería darle. Y de repente me acuerdo que uno de los presidentes franceses, no sé si Jacques Chirac o François Mitterrand, que creo que es el que les digo, estaba por morir y este hombre nunca le creyó a Dios. Fue un incrédulo, así bien aferrado. Pidió que lo enterraran en el jardín de su casa. Y ahí estaba, esa era su voluntad, estaba muy mal, el hombre se puso muy grave y los últimos 90 minutos de su vida pidió que alguien le hablara de Dios, que alguien le leyera la Biblia. ¿Y qué cree? Escogió a un pastor evangélico, le leyó la palabra de Dios. Y ese hombre murió dándose cuenta que había un Dios. Y con ese testimonio le dije, yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te dijeron a ti que Dios te ama y tú no quisiste? ¿Cuántas veces te dijeron a ti que Dios puede hacer algo milagroso, algo sobrenatural en tu vida y tú no lo crees? ¿Cuántas veces te han dicho que no pudiste ser invento humano, que no naciste, que no pudiste nacer si no hay un creador de todas las cosas? ¿Cómo puedes tú, siendo tan intelectual, negar la verdad de este libro cuando ni siquiera lo conoces? ¿Cómo puedes decir que no hay un Dios soberano, un Dios que puede hacer todo lo que para nuestra mente finita no puede entender? Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros podemos creer o entender, Él es el que puede levantarte de esa postración si crees. Y empezamos a confrontar esas cosas. Y él dice, ¿qué pasó? Creo. ¿Estás dispuesto después de estar compartiendo de esa manera? Pero yo sentía la unción de Dios, yo sentía el fluir del Espíritu Santo que le hablaba, ciertamente lo confrontaba con crueldad
con frialdad, mejor dicho, pero también con amor, con compasión, con un deseo profundo de que él reconociera que no iba a salir de ahí, sino con los pies por delante y al cielo, o caminando y a dar testimonio de que hay un Dios glorioso. Y él escogió, él decidió, y con unos gritos que hasta daban así, llamaban la atención de toda la gente, unos gritos tremendos, empezó a confesar: sí, Señor. Pero antes de confesar a Cristo le dije: si te comprometes a ir y dar testimonio de ese Dios que te restaura, que ese Dios que te sanó, entonces, y le crees al Señor, entonces oramos. Y dijo: sí, yo voy a dar testimonio, sí, yo voy a ir y a gritar que hay un Dios que hace lo que al hombre le es imposible. Y lo llevo a los pies de Cristo. Y después de eso oramos por su sanidad. Y después de eso salen los resultados. Los resultados dicen los doctores que era una infección mezclada que aparentaba ser como cáncer, pero que no era cáncer. Y el muchacho, Dios lo sanó, se levantó. Ahora yo te pregunto a ti, la pregunta más importante es esta: ¿qué crees? Esto sucedió hace como mes y medio o 2. Ya anda trabajando, anda en la calle, en la escuela, en su trabajo, perdón, anda hecho la mocha. ¿A dónde crees que no ha ido? A la iglesia. Entonces le mandé un recadito con mucho amor. Le dije: ¿te acuerdas que le hiciste una promesa a Dios? Le dije: ok, agárrate, porque si te vuelve el asunto ese, no te acuerdes otra vez de aquel que te ayudó, porque lo más probable es que no te va a hacer mucho caso. Y el domingo fue, pero quiso ir a oír y ya se sentó allí. Fue y me saludó para decir: ya vine, ok. Lo abracé y todo el rollo: qué bueno que estás aquí, ya sabes, ¿no? Y dije: ahorita va a querer decir, yo quiero decir que Dios me sanó. Y no, oye, ¿dónde está? No, ya se fue. O sea, pasó lista y se fue. Así pasa con nosotros. Eso es triste, pero es real. Es solamente cuando estamos en problemas críticos, muy críticos, que sí le creemos a Dios. Pero en cuanto Dios hace el milagro, pues ya no. Y cuando Dios se tarda un poquito y no llega la respuesta, se desesperan y ahí nos vemos. Entonces se van. ¿Qué otra acción de Caleb nos deja ver su fidelidad a Dios? Él se mantuvo fiel al proyecto de Dios, a la visión de Dios. ¿El proyecto de Dios cuál era? Llevar a su pueblo de Egipto a Canaán. Entonces, las palabras de Dios siempre obedecen a un proyecto. Dios se mueve por propósitos. En este caso particular de Caleb, los espías y la misión de explorar la tierra, para ellos Dios tenía un proyecto. El proyecto era sacar al pueblo de la esclavitud y darle a Israel una tierra buena para habitar. Los espías querían abortar la misión, pero Caleb se mantuvo fiel al proyecto de Dios para su nación. Caleb estaba decidido a continuar y avanzaba en aquello que Dios quería. Fíjese lo que Caleb dijo en Números 13, del 30 al 33. Dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. La nación entera quería abandonar el proyecto de Dios, pero Caleb se mantuvo fiel a Dios, abrazando con todas sus fuerzas el proyecto de Dios para ellos. Ese es el tipo de cristianos que se necesitan hoy. Esta iglesia
fue establecida con un propósito. Esta iglesia no fue nada más establecida porque a alguien se le ocurrió. Usted no puede decir, yo voy a poner una iglesia porque pues se me hace que va a estar suave y ahí que vaya la gente y ahí cotorreamos entre todos y entre todos pagamos la renta. No es así. Hay un llamado de Dios al corazón de una persona, un sueño que Dios pone en el corazón de una persona y usa a esa persona para que ese sueño lo lleve adelante. Y la iglesia persigue ese sueño. La gente que se suma a la iglesia, esa gente abraza ese mismo sueño. Dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es la visión de esta iglesia? Pues la familia, etcétera, lo que sea. Entonces dice, a mí me gusta eso, yo quiero también hacer eso, yo quiero ser parte de eso. Entonces lo que hacemos como iglesia, la gente que se va uniendo a la iglesia va haciendo un compromiso con el líder al que Dios puso para alcanzar ese sueño y le dice, yo te acompaño en ese sueño. Dios ve con agrado a esa gente porque dice, mira ese don que yo le di, ese lo necesita esta iglesia, y lo va agregando y lo trae a la iglesia. Y le permite ver lo que Dios quiere ser, el sueño de Dios que le confió a esta congregación. Entonces tú y yo decimos, me gusta eso, yo quiero ser parte de eso que Dios quiere hacer. Entonces acompaño al líder, aquel que depositario de la visión del sueño, y yo voy con él y me comprometo a alcanzarlo. Y vamos a trabajar haciendo lo mismo. Todo lo que yo haga tiene que contribuir a eso. Bajo la dirección de Dios, el líder camina. Moisés salía de la tienda, se paraba en el campamento y la nube se movía, y al moverse la nube se movía Moisés, y después de Moisés todo el pueblo. ¿A dónde iban? Al mismo lugar. Todo lo que hacían era para qué, avanzar hacia el mismo lugar, hacia el mismo proyecto. Entonces, ¿tú sabías que Dios tiene un proyecto para tu vida y para tu familia? ¿Que Dios tiene un propósito para ti? ¿Que naciste con un propósito en esta tierra? ¿Sabías que no estás en este mundo por casualidad y que tampoco fue casualidad que llegaste a esta iglesia? ¿Sabías eso? Déjame enseñarte algo, un video de 1 minuto para que podamos continuar con esto. Vamos a poner atención, por favor, a ese video.我是一位工程师，本来有一份很好的工作，不知道为什么信了主以后，政府就把我工作拿走了。 നാശകരമായ സുനാമി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്നും വന്ന സഹായം സമ്മതിച്ചില്ല, നിഷേധിച്ചു. വെള്ളവും ഭക്ഷണവും പോലും തരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. پدرم منو از خونه انداخت بیرون. مامانم هنوز گریه میکنه. من در چشم اونا مردم. Waktu tsunami datang menerjang semuanya hancur, tapi keluargaku selamat. Sayang sekali Alkitabku hilang, sehingga saya mengalami kesulitan untuk berkhotbah dengan apa yang saya ingat saja. 제가 감옥에서 다른 사람을 만났습니다. 그들 또한 예수 그리스도를 말하는 것으로 인하여 문매를 맞았습니다. 어떤 이들은 거의 맞아 죽을 뻔했고 어떤 이들은 아무도 모르게 사라져 버렸습니다. 그러나 그들은 잊혀질 수 없습니다. Recha asubuhi nyanga ne harra tawe malabera base chabefwe nono saiba bana base sebali konende rarawetta ne samwene sendino nomuseja ta.
Ellos tomaron nuestras tierras. Ellos quemaron nuestra iglesia. Hasta la policía estaba allí. Nos sentíamos tan solos. Ibati baba mi ti kú, ìyá mi tọ́jú wa. Nísìn, ìyá mi ti kú. Èmi àti àbúrò mi, a ò ní bàbá, a ò ní ìyá. 우리들은 당신의 기도를 느낄 수 있었습니다. 그 기도는 정말 능력이 있더군요. Ustedes vinieron aquí. Entonces supimos, sí, ustedes se preocupan mucho por nosotros. enyo muli kumukono kwa wele kwechihabi muli belela lyefwe നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. شما خرج منو دادید که من انجیل رو یاد بگیرم. خیلی ممنونم. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ്. Ahora Jesu. 我们是教会， ما همگی کلیساییم. Nosotros somos la iglesia. Kita la gereja. efe uli kanisa 우리들은 모두가 교회입니다. ¿Sabes qué? Eso es lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Llevar esperanza a un mundo sin esperanza. Llevar consuelo, llevar amor. Que conozcan a Cristo. No nos podemos quedar nosotros con eso nada más para nuestra casa, para nuestra familia. Es el recibirlo primero en casa, en familia, es una bendición de Dios. Sabe que lo necesitamos, pero también Él nos necesita para que otros puedan recibir. Somos los brazos, somos los pies, somos los ojos, somos los portadores del amor y la esperanza de Cristo para este mundo. Por eso esos niños es muy importante que no los olviden, que no los desamparen. Hay un proyecto de Dios para tu vida detrás de todo lo que has vivido. Por eso tienes una historia personal, por eso tienes dones específicos, por eso has desarrollado habilidades, por eso eres la persona única que eres. Todo obedece a un proyecto de Dios. Dios quiere que construyamos un matrimonio de calidad. Dios quiere que formemos hijos exitosos. Dios quiere que seamos hombres y mujeres productivos, valientes, decididos, amorosos, creativos, prósperos. Dios quiere que seas sacerdote en tu hogar, que seas proveedor de tu familia, que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y que eduques a tus hijos en disciplina y el temor del Señor. Dios quiere todo eso. Pero muchos están abandonando el proyecto de Dios. Pero tú no hagas eso. Abraza el proyecto de Dios. Únete a la iglesia, comprométete en llevar adelante lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero también a través de tu vida. Conviértete en todo lo que Dios soñó que podrías llegar a ser. Abandona el letargo espiritual, avanza, da un paso a la vez por lo menos, pero avanza. El apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 y 14 lo dijo de esta manera. Lo mismo que Caleb, pero distinto. Dice, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ya es tiempo de que dejes atrás todo. Si Cristo ya te sanó, ya te sanó.
Si Cristo te usó y fuiste instrumento de Dios en donde servías, en lo que hacías y todo eso, fue bueno en su tiempo, fue bueno en su momento, fue glorioso para el Señor, pero ya deja los refritos atrás, busca lo nuevo, avanza. Eso es lo que Dios espera que hagamos, avanzar, seguir adelante en el proyecto. Pablo, igual que Caleb, estaba comprometido con el proyecto de Dios para su vida. Él dejó en el pasado lo pasado, se dedicó a perseguir el sueño que Dios tenía para él. El problema es que muchos hijos de Dios, aunque están comprometidos con Dios, no están comprometidos con el proyecto de Dios. Ni para su vida, ni para como iglesia. ¿Cómo que comprar un edificio? ¿Para qué? Si aquí estamos bien. No es comprar un edificio grande nomás por tener uno grande. No es presumir que es una iglesia grandota y que mucha gente va. Es que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Es que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, porque por todos murió. Pero vamos a suponer y vamos a confiar que así va a ser. Creemos que Dios les está queriendo dar algo más grande. ¿Por qué creen? A ver, este lugar ya está empezando a resultar insuficiente, pero más para que tengamos un edificio más grandote y más bonito. No, es que ¿sabes qué? Dios con eso nos está diciendo hay mucho más, muchísimo más por alcanzar. Hay mucha gente en esta ciudad que está urgida de Dios en su familia, en su matrimonio. Se están perdiendo muchos hijos, porque la iglesia necesita ser un apoyo, necesita estar ahí lista para ayudar, para apoyar, para participar con los padres en la educación, en la formación de los hijos. Crear un espacio en donde los jóvenes puedan venir y sentirse ellos atraídos por las cosas de Dios, no porque vienen a escuchar nomás reglas y sentados y no te muevas y no te muevas y de ahí no te muevas y espérate y deja la rodilla en paz. ¿Sabes por qué pasa eso? Y los hijos se van de la iglesia, no quieren acompañar a los padres, porque hace falta una cancha de básquet, porque hace falta un campo donde ellos puedan lanzar un balón, porque hace falta también un salón de juegos donde ellos puedan tener amigos y estar jugando, pasar un tiempo con hijos, con hermanos cristianos, con gente cristiana, en donde ustedes están tranquilos. ¿En dónde está mi hijo? Está en Vida Nueva, están en un partido de básquet, están en un partido de fútbol americano. Están jugando en el salón de juegos, están viendo películas, los niños tienen en qué divertirse, los niños tienen columpios, los niños tienen resbaladeros, tienen tantas cosas que se pueden hacer en un lugar grande. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan un espacio donde tener también recreatividad, en donde ellos puedan ser enseñados. Ellos dicen ahorita, después de mi clase, yo voy a ir y voy a jugar y vamos a tener, hicimos este evento, vamos a tener una competencia, va a haber un torneo, se necesita hacer esto, se necesita hacer lo otro. Y los líderes de jóvenes sean creativos, pongan luces, llamen la atención de los jóvenes y les prediquen la palabra de una manera más abierta, más libre, en donde los jóvenes digan, órale, qué buena onda, está chilo ahí, hay que estar, yo quiero estar allí. Pero aquí, ¿dónde? Siéntate ahí y no hables porque si hoy está acá en la reunión. Interrumpes al pastor. Pues no quiere venir. O sea, aparte de eso, tenemos que traer más jóvenes, más niños, más familias, para que el reino de Dios se establezca en ellos, para que Cristo gobierne su matrimonio, su familia, sus hijos. Y entonces empieza a cambiar. Ellos mismos empiezan a tocar a otros amiguitos, ellos mismos empiezan a decirle a otros, no es bueno lo que tú haces, no es bueno lo que tú me aconsejas, yo no quiero eso que tú, yo amo a Dios, mis padres son cristianos, te invito a donde nosotros, acá jugamos bien padre, hacemos partidos, hacemos esto, hacemos lo otro, de eso se trata. No se trata de tener un edificio grandote, por tener un edificio grandote cuesta hasta más caro. Pero eso no le tenemos miedo,
Porque si Dios nos da el terreno, si Dios les da a ustedes ese lugar, es porque también les va a dar a la gente. Lo único que Dios espera es que tú y yo le creamos a Dios y avancemos en el proyecto de Dios. 1992, 60 personas le creímos al Señor. Hoy, en ese año de 1992, nuestro pastor Guti Martínez predicó, y ando tras ese cassette que no lo encuentro, todo lo que íbamos a estar viviendo hoy. Muchos dijeron, está loco, se fueron. Otros dijeron, no sabe lo que dice, se fueron. Cuando vieron el mapa y la maqueta que hicimos, dijeron, eso ni saben lo que están diciendo, se ocupan millones de dólares. Se fueron. ¿Sabes qué? Ahí está. Y no creas que lo pagaron, lo pagamos muchos, ni todos los que estamos ahí. Cada quien dio lo que le correspondía, sus diezmos correctos y la ofrenda de un corazón agradecido, que entendió, un corazón que entendió la visión y la misión que Dios puso para nosotros allí. Y Dios empezó a mandar gente. Llegó un empresario y dijo, yo les regalo la estructura de acero toda, yo la pongo. Y la pagó. Nomás pidió la factura para el nombre de su empresa y él la pagó. Pastores llegaban a predicar y dijeron, aquí Dios está respaldando esta obra. Esta es una buena tierra para sembrar. Y allí dijo, yo pongo, no me den, él puso para la obra. Y así les puedo dar muchos testimonios. Y Dios lo hizo. Dios hizo que eso pasó. ¿Sabes qué? Cuando tú entregas tu ofrenda de amor, cuando tú lo haces consciente de lo que Dios quiere hacer y por qué lo quiere hacer, estás actuando en fe. Y Dios honra la fe. Dios honra al que le honra. Cuando tú y yo vemos eso que se logró, es porque Dios honró tu fe, honró nuestra fe. Le creímos al Señor. ¿Cuántos le creen al Señor? Entonces el auditorio ese, el espacio ese, lo necesitan urgentemente. Y si no es ese, es otro, pero va a ser con un propósito. Y ese propósito es que alcancen la visión, que alcancen el sueño de Dios. Dios quiere entonces que nosotros estemos comprometidos con el proyecto. El problema es que muchos no están comprometidos con ese proyecto y no debemos nosotros nada más estar aquí, sino avanzar. No basta con permanecer en el camino, es necesario avanzar, es necesario que avancemos en el proyecto. El plan de Dios no es que seamos solo un congregante de esta iglesia. Dios quiere usarte de una manera poderosa. Rompe con la timidez, rompe con la vergüenza, rompe con la inclinación a ser un incógnito y dispón tu vida, tus dones, tus recursos, tus conocimientos, tus habilidades para que Dios logre en ti lo que soñó que un día serías. ¿Qué otro aspecto de Caleb nos deja ver su fidelidad a Dios? Caleb se mantuvo fiel al hombre de Dios, fiel a su líder. Es muy fácil decir que somos fieles a Dios al que no vemos, al que no podemos ver. Pero lo que no es fácil es demostrarlo de maneras prácticas, como sujetarnos a líderes imperfectos que sí vemos. Caleb nos deja ver en la práctica de su vida diaria y con detalles concretos que era un hombre fiel a Dios. ¿Cómo? Alineó su vida, sus acciones a la palabra de Dios. Se comprometió con el proyecto de Dios para él y para su generación, pero también reconoció el liderazgo que Dios puso sobre su vida. Moisés era definitivamente un hombre imperfecto, pero era el líder que Dios escogió para que puso sobre la vida de Josué, sobre su vida. Mientras que sus compañeros planeaban levantar un cabecilla, regresar a Egipto, Caleb decidió mantener su lealtad a Moisés. Vamos a ver esta porción de la Biblia, Números 14 del 1 al 4. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía:
¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Qué está pasando aquí? Los 10 espías no querían seguir el proyecto de Dios, desanimaron al pueblo y lo infundieron temor. Esto provocó que toda la nación quisiera levantar un nuevo líder para volver a Egipto. Y déjame decirte, a veces las decisiones de un líder van a estar bajo crítica y análisis de la gente. Esto es inevitable, eso no se puede evitar. Y si las cosas salen bien, uno que otro va a decir, ahí va, ahí la lleva. Pero si las cosas salen mal, va a decir, yo ya sabía, ya decía, yo notaba algo no andaba bien. Y van a empezar ahí, no, si yo lo veía medio carnalona. Y cuando las cosas se ponen mal, generalmente se olvida todo lo bueno que pudo suceder. Aquí Israel solo escuchaba la versión derrotista de los 10 espías y olvidaban el cruce del Mar Rojo, las plagas de Egipto, con las cuales Dios había librado a Israel. Se te olvida todo lo bueno. Parecía entonces que todo lo bueno y lo grande que sucedió en el pasado ya no importaba, solo importaba lo que ahorita estaba sucediendo y que las cosas no iban bien. Así es el pueblo, así pasa. ¿Qué refleja esta acción de Israel? ¿Sabes qué? Deslealtad al liderazgo. Deslealtad al liderazgo que Dios les dio. Pero Caleb sabía que Dios delega autoridad en los líderes que están sobre nuestra vida. Entonces, por ello él mantuvo su lealtad a Moisés y Aarón. Y aunque la gente hablaba de buscarse un nuevo líder y todo el rollo, de buscarse uno que lo regresara, Caleb se mantuvo fiel a Dios, siendo fiel a su líder. Fíjate cómo lo expresa él mismo en Josué 14, 8 y 9. Dice, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo, ¿qué dice? ¿Yo qué? Me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toque en tus pies será en herencia tuya y tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. ¿Cómo se mantuvo Caleb fiel a Dios? Siendo fiel a su líder. Uno no es fiel a su líder porque sea perfecto, sino porque reconoce la unción de Dios que hay en él, porque uno lo acepta como líder sobre su vida. Elías y Eliseo. Estaba Eliseo arando, ve que viene el profeta Elías, y al ver que viene el profeta Elías, él se pone expectante a ver qué el profeta qué trae, qué dice. Y para sorpresa de él, de Eliseo, le avienta el manto sobre su vida, el llamado de Dios. Y fíjese, cheque la escritura. Eliseo se va corriendo sobre el profeta y le dice: espérame, por favor, dame chance, voy a despedirme de mi familia, voy a dejar todo acá y ahorita te sigo. Si me esperas, por favor. ¿Qué? ¿Y eso qué? Le dice Elías: ¿eso qué conmigo? ¿Qué? ¿Yo qué tengo que ver en eso? ¿Qué? Chispas, un hombre de Dios habla así, contesta así. Pues sí, le dijo así. ¿Yo qué? Pues, es cosa tuya, ya tú. Pero fíjate lo que le dice: yo quiero de ti una doble porción de lo que tú tienes. No se fijó en las nigüedades, esas pequeñas cosas. No se fijó que el carácter de Elías no era tan acá, tan bueno. Él se fijó que había algo de Dios en ese líder, y yo quiero eso que él tiene, y lo quiero más, lo quiero doble. Eso nos enseña dos cosas. Una, primero, que Dios pone personas imperfectas. Todos somos imperfectos, podemos cometer errores, tomar a veces decisiones que no son las más bonitas o las de mayor gusto para nosotros, pero hay algo de Dios en esos hombres que Dios escoge, y hay algo de Dios que yo quiero, hay algo de Dios que yo persigo.
ese hombre tiene algo y yo quiero lo doble de lo que Dios le dio a ese hombre. Y entonces le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces dice, el hombre espiritual aparece. Desaparecen las actitudes incorrectas y le dice el hombre de Dios, le dice, eso ya no está en mí. Eso ya no está en mi capacidad, se sale de mí. Eso es algo que solo Dios puede darte de arriba. Entonces, la siguiente parte es que si nosotros, este hombre Eliseo, al pedirle lo doble y ver que Dios se lo concede arrebatando a Elías, al ver que Dios se lo concede, esto nos dice que para Dios nunca se agota el poder. Dios siempre hay más para darnos. Dios siempre tiene más para nosotros. Dios siempre tiene más unción para nuestra vida. Si nosotros le creemos, si nos mantenemos fiel a Él, fiel a su palabra, fiel a su proyecto, fiel a nuestro líder, Dios tiene siempre más para darnos. Eliseo no duda ni un segundo. Ve que el Señor lo arrebata, se lo lleva y toma el manto de Elías y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas 2 veces y se abren las aguas para que él pueda pasar. Pero todo eso, imagínate, no me saludó ya el pastor. No, ya me voy. ¿Te fijaste cómo me contestó? ¿Y eso qué hay? Ese es muy espiritual. ¿Te fijaste? No. Le iba a saludar y se volteó. ¿Y qué hubiera pasado si Eliseo dice, no lo conocía? No, me habían dicho que era buen grueso, pero no. ¿Hubiera cumplido su propósito Eliseo? ¿Hubiera cumplido el propósito de Dios a través de su vida y todo lo que Dios hizo a través de este hombre también? No, porque Elías era imperfecto y te va a lastimar. A veces el líder inconscientemente o conscientemente o también trae broncas, también es humano, también le duelen los callos y de repente pues a lo mejor no es lo que quiero, pero a lo mejor así, y eso no tiene por qué desanimarme, pero lo que me tiene que atraer a mí es que es un hombre que tiene pasión por Dios, que tiene algo que me puede enseñar, que yo puedo recibir, que yo quiero de Él, y es eso. Ser pastor no es fácil, no es fácil. Las cargas, lo acabas de ver hace un momento. Ni modo que fingiera él llorar por lo de los niños. Es que una carga, es un peso, es algo que Dios pone en tu corazón y quisieras tú tener que el Carlos Slim y el Bill Gates no tuvieran feria por un día y quitarla toda y dársela a toda esa gente. Pero ¿sabes qué? Con toda esa feria no cambiaría la vida de los niños. Les darías más juguetes, pero no cambiaría su vida. Lo que puede cambiar su vida es Cristo. Es Cristo. Y tú y yo tenemos eso y tenemos que llevarlo adelante. Tenemos que avanzar con el proyecto de Dios. Así que el principio espiritual era parte de la vida de Caleb, porque cuando Dios estableció los líderes, él lo reconoció. Él entendía que era una autoridad espiritual para él. El autor del libro de los Hebreos dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿A quién se refiere la palabra de Dios con el término dirigentes? A los pastores, a nuestros pastores en la congre. Pero no solo los pastores tienen autoridad delegada, también hay líderes en la congregación que ellos les delegan autoridad y que toda la iglesia debemos respetar, porque están representando también a nuestros pastores. Y para poder avanzar en el proyecto y avanzar en la visión necesitamos entender que si el maestro de grupo en casa, los que están encargados de un ministerio son responsables de dar cuentas de
de su trabajo, de lo que se les ha delegado con responsabilidad y con autoridad, para que avancemos en la visión todos, en el proyecto de Dios, pero con amor, con orden, y hay que sujetarnos a esa autoridad. No, a ti no. A mí el pastor me dijo que cuando a mí me llegan y me dicen, le digo, oye, fíjate que vamos a cerrar el estacionamiento porque a mí Guti me dijo, yo le pedí permiso a Guti y Guti me dijo las palabras mágicas, pues ya no, a ver, espérame, pues, está bien, si Guti dijo, pues las palabras mágicas ya. Entonces, oye, fíjate que esto y esto y esto, ¿cómo ves? No, pues yo le dije que me preguntó así, pues yo le dije que sí, que no había problema, o sea. Ay, Dios mío. Así que no nomás les pasa a ustedes, me pasa a mí también, no se arrugue, no se agüite. Todos debemos someternos a las autoridades, porque el que se opone a la autoridad, acuérdense, ¿no? Es fácil decir que somos fieles a Dios, lo que no es fácil es demostrarlo de manera práctica. Caleb mostró su fidelidad a Dios, alineando su vida a la palabra de Dios, comprometiéndose con el proyecto de Dios para su vida, mostrando lealtad al líder que Dios puso sobre su vida. Los compromisos reales no pueden quedarse en lo secreto del corazón. Más bien, lo que hay en el corazón se manifiesta de manera pública. Por ejemplo, cuando los espías decían, es imposible que logremos esta misión, Caleb dijo, Dios dijo que sí podemos. Cuando los espías dijeron, abandonemos el proyecto de Dios, Caleb dijo, sigamos adelante. Cuando los espías dijeron, nombremos un nuevo líder, Caleb dijo, mostremos lealtad al que tenemos. No hubiera servido de mucho una fidelidad secreta, ni dar por hecho que Moisés contaba con su lealtad. Hay momentos en los que es imperativo manifestar públicamente lo que hay en el corazón. Mira lo que la Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Te fijas? Según este versículo, es suficiente creer con el corazón, no es suficiente. También se tiene que confesar tu fe en un acto público. Lucas 12, 8 y 9 dice, les aseguro que cualquiera que me reconozca, Cristo hablando, cualquiera que me reconozca delante de los hombres o delante de la gente, también el Hijo del Hombre le reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca delante de la gente, también él le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Necesitamos confesar, también hacer público nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Así que estos dos versículos así lo dicen. Hay momentos en que la lealtad que hay en nuestro corazón se debe manifestar de manera pública y Caleb lo hizo. Caleb aceptó públicamente su compromiso con la palabra de Dios. Caleb aceptó públicamente su compromiso con el proyecto de Dios. Caleb aceptó públicamente su lealtad al hombre de Dios. Hoy vamos a hacer algo que públicamente manifiesta nuestro compromiso con Dios, nuestra lealtad con Cristo. Y esto es participar de la Santa Cena. Cuando participamos de la Santa Cena, nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo. Estamos de alguna manera renovando nuestros votos con Él públicamente. Estamos confesando lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros, entonces, cuando participamos de la Santa Cena, dice la Escritura, que estamos recordando ese momento en que Cristo entregó su vida y nosotros, Él nos recomendó que cada vez que hiciésemos este acto de tomar la Santa Cena, entonces estábamos recordando su muerte, su resurrección. Hoy lo vamos a hacer y lo vamos a hacer
primeramente porque estamos renovando nuestros votos también delante de Dios, de mantener nuestro compromiso con Dios, de mantener nuestro compromiso de ser fieles a Dios, de nuestro compromiso de mantenernos también fieles al proyecto de Dios, mantenernos fieles a las promesas, a la palabra de Dios, mantenernos fieles al líder de Dios, a nuestro liderazgo. Así que yo les voy a pedir, por favor, si son tan amables, para ir cerrando ya con este tiempo, que todos aquellos que estamos comprometidos y queremos mantener vivo ese compromiso de creer a Dios, seguirle creyendo a Dios, renovar en este momento nuestros votos delante de Él, me hicieran favor de ir pasando mientras que Chamín y el equipo de muchachos, de jóvenes aquí de la alabanza nos guían con este canto. Por favor, estén pasando cada uno a tomar los elementos y después proceder a tomarlos. Por favor, pasen si son tan amables, mientras los muchachos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanta, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brilla y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brilla y tu gloria incomparable sin fin. Gracias, Señor, por tu fidelidad.